Durante este mes hemos estado reflexionando en aquello que Pablo le escribió a Tito en la carta que precisamente lleva su nombre, la carta del apóstol Pablo a Tito. Y este ya es el cuarto y último sermón de esta serie, que tuvo como propósito preparar a la iglesia para esta importante labor que el Señor le otorga a cada miembro de la iglesia de elegir a sus líderes. Esta es una carta pastoral, una epístola escrita por Pablo para capacitar a Tito en el mejor desempeño de la función que se le fue entregada a él en esta isla, que es la isla de Creta, en donde habían muchas comunidades cristianas, habían muchas iglesias que requerían que el Señor capacitara a líderes para desempeñar una función dentro de cada una de estas iglesias. Y el Señor estaba utilizando como instrumento de esta labor precisamente a Tito. Y es por eso que Pablo le da una serie de recomendaciones. Y hoy día vamos a finalizar en el capítulo 3 lo que nosotros vemos que Pablo le escribe a Tito. Y vamos a conversar un poquito acerca de esto, ¿no? De esta vocación y este llamado que el Señor nos hace de ser personas buenas. Y vamos a explicar eso con mayor detalle, en un mundo que es malo. Buenos en un mundo malo. Así que quiero pedirles que abran su Biblia en Tito, para que me acompañen en la lectura de este tercer capítulo, sobre el cual vamos a reflexionar hoy día. Tito 3 dice así, usted puede también seguir con su vista la lectura. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no seáis sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Tito es una carta escrita para ayudar a Tito
a encaminar a la iglesia del Señor desde el caos hacia los pies de Cristo. Y la idea es movernos a cada uno de nosotros, en nuestro corazón, a trabajar continuamente en nuestro mejor desempeño como hijos de Dios. Son varias las ocasiones en las que en este texto nosotros vemos que el apóstol Pablo insta a Tito a que instruya a la iglesia a abundar en buenas obras. Lo dice en los primeros versículos, en donde les recuerda que deben ser personas que se sometan a sus autoridades, es decir, no deben ser subversivos ni rebeldes. Les dice también que no deben ser difamadores, que no deben ser peleadores, que deben ser amables, que deben ser mansos. Más adelante también les dice que insistan con firmeza en ocuparse en las buenas obras, versículo 8. Y este capítulo incluso termina en el verso 14 recordando esta vocación. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Especialmente en aquellos casos en donde nosotros vemos que hay necesidad. El apóstol Pablo está vocacionando a la iglesia del Señor a comportarse a la altura de los discípulos de Cristo, manifestando esto a través de buenas acciones, de buenas obras. Pero esto tiene un fundamento. Esto tiene un importante fundamento que yo quiero que nosotros podamos reflexionar más en profundidad. ¿Por qué? Porque hay un texto que para entender este capítulo es clave, y es el verso 5. Mira lo que dice el versículo 5. El Señor nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Es decir, la vocación en el capítulo 3 del creyente que Pablo nos instruye es hacia las buenas obras, pero no se confunda. Nuestra salvación no la hemos conseguido mediante obras de justicia que hubiésemos hecho, sino que por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es decir, hemos sido vocacionados a las buenas obras como fruto de la obra del Señor en nuestro corazón, como una manifestación tangible de que el Señor está en nosotros y opera en nuestra mente y corazón, para que transformándonos internamente, usted también tenga la hermosa oportunidad de hacer mejor este mundo malo que nos rodea. Y de hecho eso es lo que, en primer lugar, yo quiero reflexionar con ustedes hoy día. El Señor nos vocaciona a hacer mejor este mundo que es malo, que está lamentablemente dañado por la caída y por el pecado. Porque el pecado no solo nos afecta de manera personal e individual, y por lo tanto la regeneración del Espíritu Santo no solo es necesaria desde el ámbito individual. El Señor también nos vocaciona a través de nuestra regeneración personal, de nuestro nuevo nacimiento, a trabajar y servir a este mundo para hacerlo un mejor lugar para vivir. Abundan los testimonios bíblicos en donde Jesús concibe el nuevo nacimiento como algo que no solo es propio de los creyentes, sino que también de toda la creación. Los seres humanos no son los únicos seres que están caídos, contaminados y desordenados. La Biblia también da testimonio de que toda la creación ha sido afectada por este sistema de inestabilidad. Y la respuesta es que como seres humanos, cuando pecamos al principio, la condenación no solo recayó sobre nosotros, sino también se hizo visible y extensiva a toda la creación. Esa es la razón por la que nosotros experimentamos en este mundo enfermedades. Esa es la razón por la cual nosotros vemos alrededor de nosotros gran cantidad de inmoralidades, de degeneración, también de desastres, desórdenes de índole natural, de índole espiritual, de índole social.
Todas ellas son manifestaciones del mismo síntoma del pecado que afecta no solo a los hombres, sino que también a este mundo como un sistema que Dios creó. Todo ello son imágenes visibles, audibles, tangibles de la indignación moral y de cómo el pecado entró en el mundo y lo impregna todo con su hedor. Vivimos en un mundo malo. Jesús reconoció que vivíamos en un mundo malo. Y de hecho, el mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, dijo lo siguiente: la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este pasaje confirma precisamente lo que Jesús dijo acerca de esta creación, de este mundo malo. Este mundo se encamina también hacia un nuevo nacimiento, hacia una regeneración. Así que podemos nosotros poner todo esto en una misma imagen. El propósito de Dios es que todo lo creado nazca de nuevo. Todo lo creado sea regenerado, que todo el universo sea reemplazado de esta imagen de inutilidad, de corrupción, de enfermedad, de degeneración, de desastres, hacia un nuevo orden que la misma Biblia reconoce que es un nuevo cielo y una nueva tierra. Es un proceso de regeneración universal. El Rey del universo se propuso en sus propósitos eternos restaurar la creación que cayó, y no solo a su pueblo, sino que también a todo lo que Él hizo y reconoció en Génesis que era bueno en gran manera. Por lo tanto, hermanos, la salvación no se trata solo de una fe personal y privada. La salvación y la relación con Dios no solo afecta nuestra individualidad y el cómo de manera personal nos relacionamos con Dios. Cuando Pablo utiliza esta palabra regeneración, se refiere a este nuevo nacimiento que primero se produce en cada uno de nosotros como hijos del Señor, pero también en cómo a través nuestro el Señor procura renovar todas las cosas que están a nuestro alrededor, restaurar y redimir todo lo que nos rodea. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo vocaciona a Tito a que enseñe acerca de perseverar en las buenas obras, lo hace sobre la base de que esta bondad no mana de nosotros intrínsecamente. Porque el ser humano, y lo dice también Romanos en el capítulo 3, no es bueno. No somos personas buenas. Pero hemos sido habilitados por el Espíritu Santo para marcar una diferencia. Usted y yo hemos sido transformados por la obra del Espíritu Santo para hacer de nuestro mundo caído un lugar mejor. Y es por eso que como creyentes y como comunidad de discípulos, como iglesia, no podemos pasar por alto los flagelos que afectan a nuestro entorno. Es también necesario que nos comprometamos mediante la fe con el propósito de alcanzar estas buenas obras que manifiesten la gloria de Dios. En aquellos lugares en donde hoy día hay guerra, los creyentes deben llevar paz. En los lugares en donde hoy día hay necesidad y escasez, los creyentes deben llevar provisión. Donde hoy día hay odio y resentimiento, los creyentes deben llevar amor y paz. Aquella paz que proviene solo de Cristo Jesús. Hemos sido vocacionados no a vivir nuestra vida en un propósito de ensimismamiento, sino de acción continua para que la gloria de Dios se vea reflejada en nuestros entornos y en nuestros círculos de influencia. Para no vivir de forma egoísta
y autocentrada. Por eso, el Señor nos motiva a abrazar este mundo que es malo. La visión bíblica es la visión de redención. Pero muchas veces caemos en la actitud de, lo voy a decir de la siguiente forma, ¿no? Como de repulsión hacia el mundo. Como que vemos las cosas que pasan y más nos desilusionamos y nos decepcionamos del mundo que nos rodea. No son pocas las personas a las que yo he escuchado decir: ¿para qué voy a tener hijos y los voy a traer a este mundo si mire cómo están las cosas? ¿Para qué me voy a comprometer yo en un proyecto familiar si lo único que voy a hacer es contribuir al sufrimiento de la humanidad? Hoy día tenemos una visión bastante desesperanzadora del mundo que nos rodea. Y tal vez con justa razón, porque las cosas de las cuales nosotros nos noticiamos cada día son desalentadoras. Pero eso no puede minar en nosotros la vocación que hemos recibido de ser creyentes, discípulos de Cristo, que continúen la obra de Cristo. Porque el mundo, cuando Cristo se manifestó en carne, no era mejor a como lo es hoy día. Él se enfrentó a las mismas fragilidades, a las mismas debilidades. También había corrupción, también había injusticia, también había desigualdad, también había pobreza, también había enfermedad, también había gran necesidad. Y Cristo Jesús se comprometió a llevar el reino de Cristo hasta el necesitado y convocó a una comunidad de discípulos a sumarse a esa misión. Una misión que tal vez nosotros hemos abandonado. El Señor nos invita a abrazar este mundo malo, sabiendo que es Él aquel que nos ha habilitado para hacer lo bueno. Esta regeneración personal e individual que el Señor quiere operar también en la creación tiene como fundamento el hecho de que no está basada en nuestra ascendencia moral intrínseca, sino en la obra de Cristo mediante su Espíritu Santo. El versículo 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Nos quejamos de que el mundo es insensato. Y aquí la palabra es bastante eufemística. Hay otras traducciones que derechamente tratan a la humanidad como tontos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, del pecado, en diversos deleites, viviendo en malicia, en envidia, personas aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Nosotros también participamos de esta condición, porque mediante esta descripción lo que hace Pablo es mostrarnos cómo es el corazón del ser humano. Esta es una radiografía del corazón del ser humano. Todos estos males morales, que no son, fíjense, necesariamente males físicos, habla de insensatez, de desobediencia, de esclavos de placeres pecaminosos, de malicia, de envidia, de odio. Toda la humanidad fue sujetada a esto. Y la razón por la cual necesitamos ser regenerados es que la Biblia es muy clara cuando dice que el Señor no le dará la bienvenida a tales personas en el reino de los cielos. Tales personas no son bienvenidas en el reino de los cielos. Por eso Jesús dijo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. El Señor reconoce la realidad del ser humano, nos invita a mirar esa realidad, pero con misericordia, sabiendo que nosotros participamos de aquella misma naturaleza. Porque luego viene una frase maravillosa en el verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Éramos malos, éramos insensatos, éramos rebeldes. Y el Señor fue aquel que tuvo misericordia contigo. El Señor fue aquel que transformó tu necio corazón y puso vida en donde solo abundaba la muerte. Esta es la misma verdad que
vemos nosotros en Efesios capítulo 2. Y se los traje aquí proyectado. Pablo a los Efesios escribió lo siguiente: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Todos hicimos lo que bien nos parecía. Todos seguimos la voluntad de nuestra carne, de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tú no eres mejor que nadie. Tu ascendencia moral no te pone por encima de ninguna persona, no importa la consideración de sus obras. Pero Dios, y aquí está la clave, es lo mismo que dice Pablo en Tito, es Dios quien es rico en misericordia, quien te amó. Y aún tú, estando muerto en delitos y pecados, Él te dio vida juntamente con Cristo. Porque la salvación es por gracia, no por obras. Por gracia sois salvos. No por medio de tu autojusticia, no por medio de tu autopercepción de bondad. Eso significa gracia. La gracia es que los muertos no pueden hacer nada por sí mismos. Pero Dios sí puede. Dios sí puede transformar tu necio corazón y hacerle un corazón humilde y sensible a la verdad de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos. En Tito capítulo 3, que éramos malos y que vivíamos en un mundo malo, que éramos esclavos de nuestros deseos y placeres, que nos gobernaban y que nos impedían poder saborear y ver que Dios es bueno por sobre todas las cosas. No podíamos conocer, no podíamos confiar, no podíamos amar a nuestro Dios. Y es por eso que aquí hay dos cosas sobre las cuales yo quisiera hacer énfasis. Porque hay dos formas de ver esto. Primero, que hemos sido limpios de todo lo que es pasado, pero también hemos sido renovados para todo lo que es futuro. Pablo le dice a Tito que estas promesas que Dios hizo a través del nuevo pacto han llegado, se han manifestado para la nueva creación. El comienzo del reino de Dios está presente aquí, ahora, en medio nuestro. La regeneración del mundo ha iniciado y tu nuevo nacimiento y la obra de Cristo en tu corazón es ciertamente una muestra de que este proceso ha iniciado y que el Señor lo concluirá y lo consumará de manera perfecta. Y eso, primero, trae sobre nosotros la firme convicción de que toda nuestra maldad, que todo nuestro pecado, que todo aquello en el que nosotros colaboramos para que el mundo fuese un lugar insoportable donde vivir, fuera perdonado por Cristo Jesús. Queridos hermanos, fíjense que no son pocas las personas que viven con ese pesar en su corazón, que viven con la angustia de saberse pecadores, que viven tal vez con la desesperanza de no saber si algún día llegarán a llenar la medida de Dios y si son lo suficientemente buenos para que el Señor los mire con misericordia. No son pocas las personas que viven afligidas, atemorizadas, por no saber si Dios realmente los amó. Y la verdad que nos enseña Pablo a través de esta epístola es que no fue por tus buenas obras, sino por la purificación del Santo Espíritu en Cristo Jesús, que has sido llamado a ser una nueva criatura. Y todo tu pecado y toda tu maldad, tú puedes ponerla en Cristo Jesús. Y el Señor te va a perdonar. Es por eso incluso que hoy día ese llamado sigue vigente. Para aquellos que tal vez aún no han entregado su vida a Cristo Jesús. Para aquellos que aún no se han librado de la carga y la culpabilidad del pecado. Hoy día el Señor también tiene sus brazos abiertos y te invita a que te arrepientas. A que entregues lo que eres en sus manos. Para que Él limpie tu pasado y te renueve para un futuro esperanzador. Para un futuro en el que el mundo sí puede ser mejor, porque el reino de los cielos sigue avanzando y el reino de los cielos finalmente será aquel que triunfará. Estás limpio en Cristo Jesús. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Es Dios
quien te habilita para ser alguien bueno. No por tus obras de justicia, sino porque estás vestido de Cristo Jesús. Es Dios quien te habilita para hacer lo bueno, no porque ello nazca espontáneamente de tu bondadoso corazón, sino porque el Espíritu Santo habita en ti. Y su influencia es la que te permite ser un testigo del amor de Dios para aquellos que no le conocen. Para ser mejor este mundo malo, siendo nosotros personas que manifiesten aquella bondad que no emana intrínsecamente del hombre. ¿Por qué? Porque finalmente este texto reconoce que Dios es el motor de este cambio. ¿Sabe lo que necesita nuestro mundo y la humanidad? Necesita más de Dios. No necesita menos de Dios, como algunos dicen. Creo que ya hemos avanzado suficiente en ciertas ideologías que nos han tratado de convencer de que en realidad para alcanzar el progreso y la prosperidad no es necesario tener un estándar moral divino. Esos proyectos ideológicos han mostrado llevar al mundo y sumir al mundo en mayor oscuridad. Porque ningún proyecto que esté sustentado en la confianza del hombre tiene la mínima chance de prosperar y traer realmente progreso al ser humano. Todos los proyectos que han abandonado al Señor como nuestro más grande anhelo han fracasado y han traído aún más miseria al corazón del hombre. Nuestro país, nuestro mundo, la humanidad, nuestra sociedad, nuestro entorno, lo que necesita es más de Dios, porque solo Él puede realmente cambiar las cosas. Solo Dios. Y es por eso que hay tres cosas que nos enseña en este último punto Pablo acerca del carácter de Dios. Porque el verso 4 dice que cuando Dios se manifestó, ¿cierto? Lo hizo en bondad. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Es decir, nosotros vemos que el Señor no solamente nos ama como sus hijos, el Señor también a través nuestro y por causa nuestra ama también este mundo caído y anhela que sea regenerado y anhela que sea restablecido a su diseño original. El creador del universo, aquel que mantiene y sostiene con su mano las galaxias, aquel que gobierna sobre todas las personas, aquel que sabe incluso cuando uno de nuestros cabellos cae al cielo, aquel que sabe con certeza hacia dónde vuela cada ave del cielo, aquel que es infinitamente fuerte, sabio, santo y justo, al Rey de los cielos. A Él, el apóstol Pablo dice que le llena su corazón la bondad. Dios es bueno, a pesar de lo que vemos nosotros en el mundo. No te olvides de esto. Dios es bueno a pesar de lo que estás viviendo, a pesar de tus enfermedades, a pesar de tus conflictos personales, a pesar tal vez de ese valle de sombra en el que tú tal vez te sientes hoy día inmerso. Hay una gran verdad que sale por detrás de todas esas circunstancias penosas, y esta verdad nos anuncia en la gloria de la creación que tenemos un Dios que es bueno y que nos ama. Y en Él puedes confiar. En Dios puedes depositar realmente todas tus luchas, porque Él puede llenar de esperanza tu corazón, porque Él manifestó su bondad, porque también Pablo dice que Él tuvo amor para con los hombres, y hay un detalle en esta palabra que yo no quiero pasar por alto. Usualmente cuando la Biblia habla del amor de Dios, habla del ágape. Pero en este texto, por única vez asociada al amor de Dios, Pablo decide ocupar la palabra filios, que
de alguna forma también nos ha hecho crear una serie de conceptos que están asociados, ¿cierto?, al amor hacia el otro. Por ejemplo, la filantropía es la unión de estas dos palabras, filos y antropos, que es el amor hacia el hombre. ¿Y sabe lo que Dios hace a través de aquellos que somos parte de su pueblo? Él, como también Pablo lo reconoce en muchas ocasiones, busca extender y busca manifestar su infinito amor por aquellos que somos parte de su pueblo. Y ciertamente Pablo lo dice en el más amplio sentido, porque el Señor anhela que toda la creación que fue sujeta a condenación, que fue sujeta a la maldición del pecado y que hoy día gime por su liberación, sea por fin liberada de la esclavitud del pecado. Y el Señor nos escogió como portadores de ese amor para también mostrarle al mundo que hay una forma diferente de vivir. Somos personas nacidas de nuevo para procurar predicar este evangelio del reino de los cielos que puede hacer nacer de nuevo a aquellas personas que hoy día viven atadas a un mundo caído, en desesperanza, en angustia y en desolación. Malamente, nosotros daríamos énfasis al juicio del Señor, sino también mostramos su misericordia y su amor por los perdidos. Hermanos, entre los perdidos, el Señor tiene mucho pueblo. Entre aquellos que hoy día nosotros calificamos como idólatras, como adoradores de imágenes, como a personas que han sido cooptadas por ideologías que los alejan del Señor. Entre ellos, no le quepa duda alguna que el Señor también tiene mucho pueblo y es nuestro deber predicar el verdadero evangelio para que esas personas sean rescatadas de su engaño y vengan a la verdad. En esto el Señor nos invita a sumarnos a su misión, porque Él amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que en Él todos aquellos que perseveran en la fe sean salvos. Y finalmente, en el verso 4, Pablo enfatiza la misericordia del Señor. Y esto también es algo que nosotros vemos en el verso 14, ya más al final de la epístola, cuando Pablo dice que aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. ¿Sabe lo que es la misericordia? Muchos comentaristas y teólogos, de manera muy sencilla e ilustrativa, definen esta palabra como poner nuestro corazón en la miseria del otro. Porque eso fue lo que primero hizo Dios con nosotros. Nosotros éramos miserables. No había esperanza para nosotros. Y el Señor puso su corazón en nuestra miseria y nos rescató, nos dio nueva vida, nos dio una nueva identidad y un nuevo propósito y esperanza para la vida. Esa misericordia que el Señor manifiesta con cada uno de nosotros es la que también hoy día el Señor nos invita a manifestar con el prójimo, con aquel que no conoce al Señor, o incluso con aquel que conociendo al Señor tal vez ha visto dañada su relación con Él. Queridos hermanos, el Señor convoca también a quienes somos hijos suyos a mirar con bondad, con amor y con misericordia este mundo malo, para que abrazando este proyecto del reino de los cielos, usted que ha sido transformado mediante la fe en Cristo Jesús en una persona santa, sea un canal de bendición para aquellos a quienes hoy día el Señor aún quiere alcanzar. De eso se trata. Para eso el apóstol Pablo equipa a Tito, para que haga de estas comunidades de fe, comunidades que no solo adoren al Señor con plena sinceridad, buscando mantenerse firmes en la verdad, sino que también lo hagan mediante buenas acciones que son fruto de su fe, poniendo sus ojos en la realidad que les rodea.
porque hoy día el mundo no es ni mejor ni peor que el que enfrentó Tito en Creta. Hoy día nuestro mundo no es mejor ni peor que el que Cristo enfrentó cuando Él se encarnó. Por supuesto que hay condiciones históricas diferentes, pero las necesidades del hombre siguen latentes y nuestro proyecto y nuestra labor siguen asociadas a los mismos propósitos de Dios. Así que, para terminar, quiero dejarte 2 cosas hoy día para que puedas durante la semana pensar y practicar. La primera es preguntarte, para que en tu corazón respondas muy sinceramente, ¿cómo nos relacionamos con este mundo malo? Yo no quiero decir que a veces no tengamos que quejarnos de las cosas que pasan, que tengamos que lamentarnos por las cosas que suceden a nuestro alrededor. Pero cuando solo nuestra mente y corazón son gobernadas por la desesperanza y el pesimismo, lamentablemente perdemos el foco. ¿Sabe por qué? Porque la verdad bíblica, la verdad de Dios dice que el reino de los cielos triunfará. El reino de los cielos triunfará. Por lo tanto, en este aspecto, no nos comportemos como personas derrotadas, como personas abatidas. No nos rindamos delante de un mundo que parece que avanza en la dirección contraria del Señor. No peque en su corazón contra el Señor, creyendo que este mundo avanza en la dirección contraria hacia donde Dios quiere encaminarla. El reino de los cielos triunfará. No olvide esa verdad. No importa cuán difícil se ponga, porque incluso la Biblia reconoce que llegarán tiempos en que aumentará la persecución, en que la fe será aún más violentada, en que la fe será aún más aplastada, pero el Señor nos dará fuerzas y nos dará de su Santo Espíritu, para que así como aumenta la tribulación, aumente también el trabajo, la fe y la esperanza de una iglesia que pueda realmente transformar el mundo. Ahí estamos nosotros, en esa lucha, para amar y abrazar a un mundo que es malo. Y por último, no olvide que a través suyo el reino de los cielos avanzará, que las obras de justicia son un fruto de nuestra transformación interna. Y ojo con esto, mientras no cambies internamente, mientras no seas tú el primero en cambiar, nada cambiará a tu alrededor. Las grandes transformaciones sociales comienzan cuando el corazón de los hombres es transformado. Porque a través de eso nos sumamos a la misión de Dios. Yo te pregunto entonces, hoy día, ¿estás viviendo una vida que vale la pena? ¿Estás en algo marcando la diferencia para hacer de este mundo un lugar más tolerable para vivir? ¿Te quejas de que no quieres heredarle a tus hijos un mundo que se está cayendo a pedazos, pero a su vez no haces nada por revertirlo? No peques contra el Señor. Pon tus ojos en Cristo y en el plan que Él tiene para toda la creación, porque como reflexionábamos al inicio, el Señor anhela la restauración de esta creación que fue sujetada a maldición. Y lo hará. Y lo hará. Sumémonos a lo que Dios está haciendo, como creyentes y también como iglesia. Realmente espero que el Señor, a través de esta carta de Tito, nos haya entregado herramientas efectivas para remodelar nuestra espiritualidad y orientarla hacia la gloria de Cristo. ¿Qué le parece si inclina su rostro y oramos al Señor? Padre Celestial, queremos alabar y bendecir tu nombre en esta hora, porque eres bueno. Porque incluso, Señor, cuando a veces, en muchas circunstancias y periodos en nuestra vida, no somos sensibles a ver tu mano, incluso, Señor, por el contrario, nos pareciera ser que es el enemigo el que va triunfando, nuestra paz y nuestro gozo son robados. Y eso
nos inundan la desesperanza. Pero tú no nos dejas ahí, Señor. Tú has prometido perseverar con tus hijos. Has prometido, Señor, no abandonarlos en la lucha. Al contrario, tú en vez de abandonarnos, Señor, peleas por nosotros. Y queremos, Señor, poner nuestras luchas en tus manos para descansar en ti. Ayúdanos, Padre, a remodelar nuestra espiritualidad conforme a aquellos preceptos y principios que tú has enseñado a través de esta epístola para nosotros. Para que aquella diferencia que Tito hizo en las iglesias de Creta sea también hoy día una realidad para nosotros. Nos entregamos en tus manos, Señor, para que tú nos modeles conforme a tus santos propósitos. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Amén.